¿Cómo está? En esta oportunidad vamos a resolver un problema de vectores. El problema consiste en lo siguiente. Nos dan un vector en sus coordenadas cartesianas, x menos 6 y 4, y nos pide determinar dicho vector en sus coordenadas polares. Entonces, ¿qué conocemos como dato? Como dato, pues, si nosotros anotamos los datos acá, conocemos el vector b, cuyas componentes son x menos 6 centímetros, y la componente y es 4. ¿Y qué nos pide calcular el problema? ¿Qué nos pide determinar? Bueno, el problema nos pide determinar, y vamos a anotar, nos pide determinar o nos pide calcular el vector en sus coordenadas polares, es decir, el vector b en coordenadas polares tiene un módulo b y tiene un ángulo que podemos llamar θ. Es decir, nos está pidiendo el módulo del vector, cuántos centímetros es el módulo del vector, y cuál es el ángulo θ que forma con el eje x positivo. Entonces vamos a representar el vector en el eje cartesiano. Si nosotros tenemos aquí un eje cartesiano, como pueden ver, he trazado ya el eje y, el eje x, bueno, hacia la derecha es positivo, el eje y hacia arriba es positivo, y vamos a trazar el vector, ¿no es cierto? En sus coordenadas cartesianas nos da inicialmente que x es menos 6 y es 4. Entonces, x es menos 6, entonces la coordenada de x está 6 lugares a la izquierda, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entonces podemos indicar que esto sería menos 6. Y la coordenada y es 4, es decir, 1, 2, 3, 4 está acá. Entonces el vector, la punta del vector, tiene estas coordenadas, menos 6 en x y 4 en y sería este punto. Entonces el vector buscado sería el vector que va del origen del sistema de coordenadas al punto, ¿no es cierto? Ese sería, ¿no es cierto? Ese es el vector. Entonces lo que se trata del problema es de poder hallar cuánto es el módulo, cuánto es el tamaño de esta flecha y qué ángulo forma con el eje x positivo. Nos está pidiendo este ángulo. Es decir, el vector representado en sus coordenadas polares. Para poder calcular la magnitud del vector, lo que tenemos que hacer es utilizar la relación que determinamos en la clase anterior, que para calcular el módulo del vector tenemos que sacar la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de sus componentes. ¿No es cierto? Esta es la componente x y esta es la componente y. Aquí se forma un triángulo rectángulo, ¿verdad? Aquí se forma un triángulo rectángulo, donde esto es x, esto es 6 y esto es 4. Entonces, por el teorema de Pitágoras podemos calcular b. Reemplazando en la ecuación tenemos que la raíz cuadrada de x, pero x, ¿cuánto es? X es menos 6. Entonces aquí va a ser menos 6 elevado al cuadrado
más i. ¿Cuánto es i? I es 4, es decir, va a ser 4 elevado al cuadrado. Entonces tenemos que b es igual a, bueno, esto haciendo paso por paso sería la raíz cuadrada de 36. Menos 6 al cuadrado es menos 6 por menos 6, eso es 36 positivo. Más 4 al cuadrado, que sería 4 por 4, 16. Por lo tanto, el módulo del vector b buscado va a ser igual a la raíz cuadrada de 36 más 16. ¿Cuánto es 36 más 16? Esto es raíz cuadrada de 52. ¿Y cuánto es la raíz cuadrada de 52? La raíz cuadrada de 52, si uno agarra una calculadora, va a salir 7. Es un número con varios decimales, ¿no? Redondeando sería 7.2 la respuesta. 7.2 centímetros. En este caso estamos manejando centímetros, ¿no es cierto? Entonces, este sería el módulo. El tamaño, si ustedes quieren, de esta flecha. Y ¿cómo podríamos hallar la dirección θ? Bueno, recuerda una de las ecuaciones también que utilizamos en la anterior clase, habíamos visto que la tangente del ángulo, de un ángulo, es igual a la componente y sobre la componente x, ¿no es cierto? Entonces nosotros podemos hallar alfa. Primero lo que voy a hacer es lo siguiente. Primero voy a reemplazar tangente de alfa es igual a y. ¿Cuánto es y en este caso? Y es 4. Estoy reemplazando su valor 4 entre x, que x es menos 6. Entonces de aquí yo puedo hallar alfa. Alfa es igual a la tangente inversa de, si quieren, mitad 2, mitad 3 de menos 2 tercios. Entonces aquí el ángulo alfa sale menos 33.6, es un número con varios decimales, podemos redondear esto aproximadamente, esto es aproximadamente 34 grados. Pero sale negativo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hallado? Lo que hemos hallado es, si nosotros prolongamos esto, hemos hallado este ángulo. Este ángulo es 34 grados. Es el ángulo que forma la dirección del vector, que es la recta que lo contiene, con el eje X, pero como es negativo es hacia abajo. Entonces hemos hallado este ángulo 34. Pero este ángulo de 34 se repite también acá. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales. Entonces podemos decir que este ángulo es 34 también. Pero nosotros tenemos que hallar θ, ¿no es cierto? ¿Qué sería θ? El ángulo que forma el vector B con el eje X positivo, este ángulo. Como tenemos 34 y queremos hallar θ, si ustedes se fijan, θ más 34 hace un ángulo recto, ¿no es cierto? Un ángulo de 180 grados. Es decir, si nosotros sumamos θ más 34, nos va a salir un ángulo recto. ¿Cuánto es eso?
un ángulo llano, perdón, un ángulo llano de 180 grados, un ángulo recto es 90. Entonces, de aquí nosotros podemos decir que θ es igual a 180 menos 34. Entonces, ¿cuánto es θ? Θ, si restamos, sería 146 grados. 146 grados. Aproximadamente, ¿no es cierto? Y este sería el resultado. Entonces, ¿qué hemos hallado en este momento? En este momento hemos hallado el módulo del vector, es decir, el tamaño de esta flecha, que es aproximadamente 7.2 centímetros, y el ángulo que forma la flecha verde con el eje X positivo, este ángulo θ, que es 146 grados. Es decir, hemos expresado este vector en sus coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Para poder estar un poquito seguros del resultado que hemos sacado, lo que podríamos hacer es medir evidentemente, ¿no? El tamaño de la flecha. Para eso vamos a usar una regla. Lo vamos a achicar un poco. Lo vamos a traer acá. Vamos a medir. Vamos a usar una lupa para ver si evidentemente empieza desde el origen. Creo que sí. ¿Y cuánto sale esto? Más o menos 7.1 centímetros, 7.2, ¿no es cierto? Centímetros. Entonces, quiere decir lo que hemos hecho está bien. Pero también podemos medir el ángulo, ¿no es cierto? ¿Qué ángulo tendríamos que esperar? Tendríamos que esperar un ángulo de 146 grados. Veamos si es el ángulo de 146 grados para estar seguros si lo que hemos hecho está bien. Entonces, lo que vamos a hacer es utilizar el transportador. Primero lo vamos a quitar la regla y vamos a ver acá. ¿Sí? ¿Está bien? Ahora vamos a ver qué ángulo es. Ahí. 145.6 prácticamente, ¿no? A ver, vamos a ver si hemos puesto esto bien. Ahora sí. Un poquito más. Cierto. 146.5, que prácticamente bueno, es 146.5, prácticamente 146 grados. ¿Qué quiere decir eso? Que hemos hecho bien nuestros cálculos, ¿no? Son datos aproximados. Y eso sería. Nos vemos en otra oportunidad. Bueno.